FM. Señales misteriosas. Se escucha. Todos los jueves, 10:30 de la noche. Por Actiradio 87.5 FM. Almas perdidas. Ese será el tema principal del siguiente episodio de Señales Misteriosas, su podcast especial de la Onda Radio. Por los eones de la humanidad, desde que el ser humano tiene conciencia y tiene pensamiento y fe, su más grande anhelo es alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, no hay un método biológico hoy en día que nos lleve a la inmortalidad. Y ahí es donde entra justamente la religión, la fe y la espiritualidad. ¿Cuál es el camino que verdaderamente tenemos que recorrer nosotros para alcanzar la inmortalidad a través del alma? Según expertos tanatólogos, defínase tanatología como el estudio de la muerte del ser humano, tanto científica como etimológica y etimológicamente también. Hay cientos de teorías de qué es lo que le pasa al cuerpo humano cuando verdaderamente dejamos de ser nosotros, cuando se despide el alma, cuando ya no está más en el cuerpo biológico y se va hacia otras dimensiones. La mayoría de las religiones nos dicen que tenemos que estimular esa parte espiritual para así poder alcanzar la inmortalidad a través de nuestra alma. Otro de los grandes misterios que la humanidad aún no puede resolver es: ¿existe verdaderamente vida después de la muerte? Varios científicos, incluyendo la misma rama de la que ya hablamos y hablaremos hoy, la tanatología, que es una rama de la ciencia que estudia la ciencia de la muerte, nos aborda y nos dan varias tesinas, de hecho, donde para ellos, al morir el cuerpo biológico, no existe nada más. Se acaba tu mente, se acaba tu ser. Pero aún más incertidumbre nos queda del por qué, cuando nosotros creemos en verdaderamente que hay vida después de la muerte a través del alma, a través del ejercicio espiritual, a través de ser mejores personas, la meditación y todas esas cosas. Otra de las grandes preguntas es: ¿qué pasa con las personas que mueren violentamente? Que mueren violentamente en Latinoamérica y alrededor del mundo. Según varias religiones y varios teólogos, el alma de una persona que murió violentamente se queda arraigado en este tramo espiritual. Existen varias razones, varias teorías que ellos nos imparten. Tal vez la más famosa es que ellos no saben que han muerto, no lo aceptan y por ende sigue vagando su alma en esta paralelidad, en este mundo que nosotros estamos viviendo, que es para muchos aberrante. Y aún más incertidumbre nos entra cuando nos preguntamos o nos dicen, o incluso nosotros mismos pensamos, ¿qué es lo que pasa con el alma? ¿Qué es lo que pasa con la familia? ¿Qué es lo que pasa con uno mismo cuando la persona se suicida? Cuando esos pensamientos invaden tu mente. ¿Qué es lo que verdaderamente pasa? En este podcast abarcaremos esa rama de las almas perdidas que se suicidan, que toman esa muerte violenta. Hablaremos datos históricos,
pero también estaremos hablando de lo que nos habla la tanatología acerca de la muerte. Estaremos hablando de Pérez Barrero, un tanatólogo que también es padre católico y nos explica de una manera tanto científica como de una manera espiritual qué es lo que pasa con el alma de alguien que ha tomado esa decisión. Así que no se despeguen más. Y antes de comenzar, pues el siguiente contenido es bajo su propia discreción. Obviamente no es apto para menores, no estamos promoviendo el suicidio. Todo lo contrario, si usted tiene esos pensamientos, marque a la línea de la vida en México, que ustedes pueden buscar tan sencillamente en Facebook o en Google. Es un problema a tratar, es un problema de salud. Vamos a abordar por qué muchos lo abordan como un problema de salud, porque otros, porque en las religiones modernamente está prohibido. Si a usted le interesa estos temas y más, no se olvide de suscribirse, en dejar su like por las diferentes plataformas de podcast. Esto es Señales Misteriosas, una producción de La Onda Radio, y continuamos con el episodio número 56 de la segunda temporada, Señales Misteriosas, con su locutor misterioso, Rocking Albiol. El suicidio es un fenómeno tan antiguo como la propia historia de la humanidad. El suicidio era aceptado en la mayoría de las sociedades primitivas y antiguas, hasta el punto que, según un mito, el primer hombre fue modelado con barro y sangre del dios suicida Bel. La historia también nos refiere que los mayas veneraban a Ixtap, una diosa muy curiosa que era la diosa del suicidio. Otro relato nos llega desde la lejana India, donde los partidarios de la secta Jaima se suicidaban arrojándose a las ruedas del carro de su divinidad. También se aceptaba el suicidio si moría uno de los esposos. También nos cuentan que en la India la influencia del brahmanismo, los sabios en su búsqueda del nirvana se suicidaban frecuentemente en el transcurso de fiestas religiosas. En el Egipto antiguo, los partidarios del suicidio llegaban a agruparse en asociaciones cuyos miembros buscaban las medidas más agradables para así poder morir. Una de las tantas tribus africanas rechazaban el suicidio, consideraban maligno y terrible el contacto físico con el cuerpo del suicida. Se creía contaminado, se creía que su espíritu iba a vagar para siempre en la tierra. Incluso se quemaba la casa y el árbol donde se hubiese ahorcado este tipo. El suicidio para ellos reflejaba la ira de los antepasados y se consideraba asociado a brujería. El cuerpo se asentaba sin los ritos habituales. En la China, justamente, más exactamente en el 1800 a.C., se llevaba a cabo por lealtad o por honor. Los galios consideraban razonable el suicidio por vejez, por muerte de uno de los esposos, esposas, por muerte del jefe o por una enfermedad grave o muy, muy dolorosa. Los celtas, hispanos, los vikingos, los nórdicos, la vejez y la enfermedad son causa razonable para cometerlo. Los visigodos, sin embargo, el suicidio era un acto loable y bien visto si evitaba una muerte totalmente vergonzosa. Los faraones del Egipto, Sesostris, para ser exacto, se suicidó en su vejez, en calma y lúcido. El suicidio tal vez más famoso del Egipto de Cleopatra es más conocido. Se hizo por picarse un aspid. Un aspid no es más que una serpiente muy, muy venenosa del lejano Egipto, para no caer en manos de César. Sin embargo, el Islam condena de forma explícita el suicidio. Aquel que comete es arrojado al mismísimo infierno. Mahoma dijo: el hombre no muere sino por voluntad de Dios. Los suicidios colectivos parecen haber sido un hecho frecuente a través de lo largo de la historia. La población de Numancia, en España, en el 133 a.C., prefirió morir después de un asedio de 15 meses y padecer de una hambruna letal y de enfermedades
antes de caer en manos del Imperio Romano. O también recordemos lo ocurrido en la fortaleza de Masada, en Israel, en el año 74 después de Cristo. Es otro ejemplo de suicidio colectivo donde cerca de 1000 judíos celotes, apertretados durante varios años, decidieron quitarse la vida antes que someterse a los romanos. El filósofo Plutarco nos relata una epidemia suicida acaecida entre los jóvenes de Mileto, en Grecia, y la forma en que se consiguió acabar con ella al someter a los cadáveres a la vergüenza pública. Nos vamos al lejano oriente, donde los japoneses de la antigüedad, devotos de la divinidad Amidas, se tiraban al mar o se enterraban vivos. Se trataba de un acto ceremonial por expiación o por derrota. El harakiri y el seppuku son otras formas de suicidio utilizados por los japoneses para lavar la deshonra. Anaxágoras, tras ser justamente encarcelado, cometió suicidio. Esto en la vieja Grecia. Metrócles, estando un día en una lección, se le escapó una ventosidad de manera involuntaria. Fue tanto el rubor y la pena que lo sobrevino que se encerró en su cuarto con ánimo de dejarse morir de hambre. Temístocles prefirió envenenarse antes que agredir a su padre. Demóstenes, homónimo de aquel personaje de Don Gato y su pandilla, ese gran filósofo griego, quizás el más grande orador de toda la historia que hemos conocido, se envenenó para no ser presa por Alejandro Magno. Aníbal, cartaginés, uno de los más grandes estrategas, militaba de todos los templos, se envenenó sorbiendo veneno de su anillo para evitar caer en manos también del Imperio Romano. Hablando filosóficamente y de la sociología, el estoicismo es la única concepción filosófica verdaderamente favorable al suicidio, aunque era considerado odioso y vil cuando la familia del suicida o la sociedad sufre. En Atenas, una persona antes de herirse pedía al Senado que se le autorizase haciendo valer las razones políticas y legítimas que lo hacían viable o intolerable su vida. Era atendida favorablemente. El suicidio era considerado como un acto legítimo. En Roma el suicidio de esclavos era muy frecuente, pero estaba totalmente prohibido. Esto para que las clases medias y altas no estuvieran comprando esclavos a cada rato. Triste, pero cierto. Si un noble lo ejecutaba, se consideraba un acto honroso. Lucrecia se apuñaló al ser violada por Tarquino, justamente. Sin embargo, el suicidio en la Biblia nos habla que más exactamente ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento parecen prohibir el suicidio de una forma muy explícita, aunque se encuentra en ambos relatos de suicidio. En el Viejo Testamento, más exactamente en Jueces 9:54, Abimelech le pidió a un escudero que lo atravesara con su espada. Esto se podría llamar suicidio asistido. Justamente en Jueces 16:30, Sansón muera ya con los filisteos, famosa frase del gigantón. Al derrumbar el lugar se aplastaba junto a todos los que estaban en el mismo, lo que le llaman suicidio ampliado. Samuel 31:4-5 nos dice: Saúl se arroja sobre su espada, su escudero hace lo mismo. A esto se le dominó años después como el efecto Werther. En Reyes 16:18, Zimri, cuando vio que la ciudad iba a ser tomada, entró a la fortificación, prendió fuego al palacio real y con él consumó el suicidio. Macabeos 1:16-46 nos dice que Eleazar, al igual que Sansón, muere por aplastamiento. En este caso, por un elefante se sacrificó por salvar a su pueblo y ganarse la fama eterna.
Aquí estaremos tal vez hablando de un suicidio altruista. Macabeos 10:13, Ptolomeo, o también conocido como Macrón, al no poder desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado se envenenó. Samuel 17:23, Agitofel fue a su casa, puso todo en orden y después se ahorcó. Ya para terminar, también nos dice en el mismo versículo Macabeos 14:42, Rasis, uno de los ancianos de la Jerusalén antigua, muy patriota, con muy buena fama y bondadoso, llamado padre de los judíos, al ser rodeado por el enemigo y ante el temor de caer en sus manos y ser torturado y padecer ultrajes, se hirió en el vientre, pero no moría. Subió al muro y se arrojó al vacío, pero tampoco murió. Se estrelló contra una roca abrupta y con ambas manos agarró sus intestinos y los arrojó al enemigo. En el Nuevo Testamento, Mateo 27:5, entonces es lanzado las monedas en el templo. Fue y se ahorcó. En versículos anteriores se describe los concilios de Judas Iscariote, lleno de remordimiento una vez que ha entregado a su maestro. No obstante, en Hechos se hace referencia al discurso de Pedro. Hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras referentes a Judas, al que se hizo el guía de los que prendieron a Jesús. Sabemos que se compró un campo como en el salario del pecado, luego de su tiro de cabeza reventándose sus entrañas que se desparramaron. Durante los primeros siglos el cristianismo, como vemos, aceptaba el suicidio bajo determinadas circunstancias. Esta actitud varió haciéndose cada vez más intrínseca. Durante la Edad Media, en el siglo V, en el 473-76 después de Cristo, hasta el siglo XV, las huellas de Platón, Santo Tomás y San Agustín se consideraban pecado mortal. Así quedó plasmado en el Concilio de Toledo en el año 693, que establecía los castigos que se deberían aplicar a los que habían intentado suicidarse, esto instituyendo la excomunión a quien lo realice. Otros concilios anteriores y posteriores a esto, el Concilio de Arles del 452, el suicidio es un crimen que está inspirado por el demonio. En el Concilio de Orleans, en el 533, se determinan penas eclesiásticas para prevenirlo y castigarlo. Obviamente también a la familia. En el Concilio de Braga, en el 563, condena al suicida a no ser honrado en la liturgia, ya que se destierre al cuerpo y a su familia. La Iglesia Católica ha canonizado a unos ciertos suicidas. Santa Pelaya, por ejemplo, que se lanzó de un abismo para no ser abusada por unos asaltantes. Hoy el suicidio está condenado en la religión cristiana, judía, islámica, sin mencionar en otras más nuevas y emergentes como en la Luz del Mundo, etcétera, etcétera. En Castilla y en Aragón, para ser exactos, en la Edad Media, la práctica se recoge en la Constitución de 1497, cuando un pastor de Almería se suicidó porque lo despidieron y fue llevado a Córdoba para ser su cuerpo incinerado. Ya más en la Edad Moderna, desde el año 1789, en Europa occidental las iglesias cristianas sacrilizaron la muerte, es decir, dieron un carácter sagrado, integrándola en un sistema de ritos y creencias que lo convertían en una etapa más del destino final de cada ser humano. La Iglesia Católica rechazaba el suicidio en ese entonces y se le negaba la sepultura en el campo santo. Esto pasa aún hoy en día. En Inglaterra, en el año 1800, el cuerpo suicida era castigado por la justicia públicamente, siendo arrastrado por el suelo y estaqueado en el cruce de los caminos. Sus bienes eran confiscados y la viuda se desheredaba y era deshonrada.
Solo se aceptaba el suicidio en el caso de un soldado vencido que se suicidaba por honor. San Agustín nos dice: no matarás a nadie, ni a ti ni a otro, ya que el que se mata a sí mismo, ¿no es acaso otro asesino del hombre? Santo Tomás de Aquino, en 1274 en Italia, no se puede disponer libremente de sí mismo. No se es libre de disponer sobre su vida y su muerte. Consideraba el suicidio como el más grave de todos los pecados. En general, a excepción de los países anglosajones, se crea una tradición latina en la que se deja considerar el suicidio como un delito. Pasa a estar entre el límite de lo normal y lo patológico, es decir, ser parte de una enfermedad, al igual que antes estaba entre lo natural y lo sobrenatural. Empieza así un debate que aún hoy no termina entre el suicidio normal y el suicidio patológico. Durante esa gran hermosa época del romanticismo, en el siglo XVIII, el suicida pierde parte de carácter peyorativo. Se producen ciertas epidemias que Ortega llama como mal del siglo. Uno de los primeros sociólogos, filósofos, filántropos y también oradores de aquella Francia de la Galia, Jean Esquirol, él divide a los suicidas en 3 categorías: el provocado por las pasiones, es decir, una desilusión de amor; el producido por una enfermedad mental, para ser más específico; y el que tiene o ya no quiere sufrir. Porque recordemos que muchas veces un suicida es una persona que quiere dejar de sufrir, no es una persona que quiere como tal morir. El efecto Werther es cuando un individuo comete suicidio por imitación e infracción al suicidio de un pariente o ser querido, un ser cercano o incluso de algún artista famoso, que esto es lo más común. El efecto lleva su nombre por los suicidios ocurridos entre algunos jóvenes que se leían la novela de aquellos años, Penas del joven Werther, de 1774, de Johann Wolfgang Goethe, un escritor de hito en las tierras bávaras, es decir, Alemania. La novela narraba el amor de Werther y Carlota. Werther, pues, prácticamente era alguien de clase media baja y Carlota era una emperatriz. Bueno, más exactamente una duquesa. Una mujer comprometida, y el posterior suicidio de este como resultado de la imposibilidad de su relación debido al estatus social. El impacto de la historia fue tan grande que varios adolescentes que vivían amores contrariados de esa época siguieron el ejemplo del protagonista, y no había duda de que la inspiración venía de la novela, pues veían cómo Werther, de chaqueta azul, chaleco amarillo, camisa abierta, pantalones blancos, botas altas de color marrón, sombrero redondo y el típico peluquín de aquella época, empolvaba y descargaban disparos de la pistola sentados en el escritorio y con un libro abierto frente a ellos. En 1974, el sociólogo norteamericano David Phillips acuñó el nombre del fenómeno llamado él como efecto Werther. El efecto se torna especialmente grave entre niños y adolescentes. La imitación de sus ídolos y sus pares es una conducta típica de este periodo de la vida. Vamos a mencionar por algunos de los suicidios que abundan de famosos, donde se lleva a cabo el efecto Werther. Marilyn Monroe, quien nació en Estados Unidos en 1929 y llegó a su trágico final en 1962, se suicidó
y al mes las estadísticas se dispararon en todo Estados Unidos, más específicamente en mujeres. Un caso muy curioso, con un 12% en su país. Yukiko Kada, japonesa, nacida en 1967, suicidándose en 1986, fue una cantante de pop. Saltó de un 10º piso. En los días siguientes, 28 adolescentes se suicidarían, y aún se habla en Japón como el síndrome Yukiko. Kurt Cobain, ese gran músico nacido en Estados Unidos en 1967, le pondría fin a su vida en 1994. Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, se dio un escopetazo en la cabeza y después varios adolescentes se suicidaron posteriormente mientras escuchaban música de Nirvana. Algunos dejaron notas mencionando a Kurt Cobain. Muchos alegatos nos dicen que no supo manejar su fama. Otro de los cantantes norteamericanos últimamente que se suicidó fue Chester Bennington, del grupo Linkin Park. Una pieza musical triste, o mejor conocida como la pieza musical Triste Domingo, de Basarnap, en inglés llamada Gloomy Sunday, del húngaro Resko Seres, de 1889. Él nació en 1889, sin embargo esta pieza fue escrita en 1933. Se le conoce como la canción húngara del suicidio. Fue prohibida en dicho país bajo el alegato de haber incrementado la frecuencia de suicidios en el imperio aún en extinción austrohúngaro. En una estrofa la canción dice: mi corazón y yo hemos decidido terminar todo. Ceres se suicidó saltando de una ventana. Aumentemos que en 1963 ese país de Hungría venía a la baja después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Estaba la Gran Depresión de esos años a nivel mundial, no solo fue en Estados Unidos. Aunado a esta triste canción, lo que nos da una fórmula que, si la despejas, nos lleva a un incremento de suicidios del 33%. Curioso dato, del 33%, canción en 1933. Un dato curioso por ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón contó con más de 2.500 kamikazes. Tal vez ustedes habían escuchado la palabra kamikaze. Equipos de fútbol, de básquetbol, fútbol americano, etc. Con esos nombres, kamikazes, no es más que un suicida. O también hemos escuchado mencionar a los árabes. Cuentan con una infinidad de personas dispuestas a inmolarse, a explotar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos hablar de suicidios si no hablamos de suicidios colectivos, conocidos. Tal vez uno de los más famosos fue el Templo de los Pueblos en 1978, donde el 18 de noviembre de 1978, 918 estadounidenses murieron en incidentes relacionados con el Templo de los Pueblos, incluidos 909 miembros. En dicha iglesia fue uno de los movimientos religiosos norteamericanos fundados en 1995 por el pastor Jim Jones de Indiana. En esto incluían a 909 miembros del templo encabezados por Jim Jones en Johnston, Guyana. Entre los muertos había más de 276 niños. Una cinta de la reunión final del templo en un pabellón de Johnston, en aquel país, donde contiene discusiones repetidas sobre el grupo que cometió un suicidio revolucionario, incluida una referencia a las personas que tomaron el veneno y a las cubas en que se usarían. En esa cinta, Jones les dice a los miembros del templo que Rusia, con quien el templo había estado en negociaciones en un posible éxodo durante meses, no los aceptaría después de que el templo asesinara al congresista Leon
Ryan Jr., que fue un profesor y político estadounidense, miembro del Partido Demócrata de aquellos años, se desempeñó como representante de los Estados Unidos en el Distrito 11 del Congreso de California durante 1973 hasta su masacre. El reportero de la NBC, Don Harris, menciona ahí los otros como en una pista de aterrizaje cercana cuando los miembros aparentemente lloraron. Jim Jones aconsejó: detén esta histeria. Esta no es la forma en que mueren las personas que son socialistas o comunistas. No hay forma de que muramos. Debemos morir con algo de dignidad, contesta Jim Jones. Al final de la cinta, Jones concluye: no nos suicidamos. Cometemos un acto de suicidio revolucionario en protesta del capitalismo por las condiciones de un mundo inhumano. La gente de Johnston murió de un aparente envenenamiento por cianuro, excepto Jones, quien murió de una herida consistente con una herida de bala autoinfligida. Y su enfermera personal también murió de este mismo modo. El templo había hablado de cometer un suicidio revolucionario en instancias anteriores y los miembros habían bebido o ingirieron en ese momento cosas que no contenían veneno. Al mismo tiempo, otros cuantos miembros murieron en la sede del templo en Georgetown. 4 meses después, Michael Brooks, uno de los pocos y de los únicos sobrevivientes, también se suicidó. En la Orden del Templo Solar, otro caso muy sonado, en 1994 a 1997, los miembros de la Orden del Templo Solar comenzaron una serie de suicidios colectivos que provocaron aproximadamente 74 muertes. Los miembros dejaron cartas de despedida en las que afirmaban que creían que su muerte sería un escape de las hipocresías y de las banalidades mundanas y de la opresión de este mundo donde ellos no eran libres. Sumado a esto, sintieron que estaban moviendo hacia Sirius. Sirius no es más que una estrella de la galaxia Andrómeda, de la constelación Alpha Canis Majoris. Los registros incautados por la policía de Quebec en Canadá mostraron que algunos miembros habían donado personalmente más de $1 millón al líder del grupo, Joseph DiMambro. También hubo otro intento de suicidio colectivo de estos miembros restantes que fue frustrado a fines de la década de 1990. Todos los suicidios, asesinatos e intentos ocurrieron alrededor de las fechas de los equinoccios y solsticios que probablemente tengan alguna relación o creencias con dicho grupo. La Heaven's Gate de 1997, o las puertas al cielo, o la puerta al cielo, como ustedes lo quieran traducir, del 24 al 27 de marzo de 1997. 39 seguidores de dicha secta murieron en un suicidio masivo en el rancho de Santa Fe, California, que limita con San Diego, al norte de San Diego más exactamente. Esas personas creían, de acuerdo con las enseñanzas de su grupo, que a través de sus suicidios estaban saliendo de sus naves humanas para que sus almas pudieran emprender un viaje a bordo de una nave espacial. Creían que seguía el cometa Hale-Bopp. Algunos hombres del grupo se sometieron a la castración voluntaria en preparación para la vida sin género. Creían que les esperaba después del suicidio dicha vida. Sin embargo, en mayo de 1997, 2 miembros del Heaven's Gate, que no habían estado presentes en el suicidio masivo, intentaron suicidarse. Uno tuvo éxito mientras que el otro entró en coma. Durante 2 días entró en coma y luego se recuperó. En febrero de 1998, Chuck Humphrey, quien había sobrevivido, finalmente se suicidó. Otro caso muy conocido es el de Adam House en 2007 en Mixmacmind, Bangladesh. Una familia de 9 miembros de este país fueron sacrificados gracias al culto de Adam.
relataban que querían vivir una vida pura, como la que vivió Adán y Eva, liberándose así de la esclavitud a cualquier religión y a cualquier régimen político y rechazando el contacto con extraños. Después de dejar el Islam, no participaron en ceremonias cristianas ni de ninguna otra índole. Solían adorar a Kali, una divinidad del hindú de las principales, solamente a veces, prácticamente fuera de los límites de cualquier religión o particularidad. En marzo de 2007, los 9 miembros de la familia Adams fueron encontrados sin vida en su casa, 8 de ellos colgados y uno de ellos decapitado. La muerte de Burari, también conocido como el caso Burari o Burari Kant, se refiere a las muertes de 11 miembros de la familia Shindawa de Burari en India también. Un caso muy reciente en 2018 donde 10 miembros de la familia fueron encontrados ahorcados, mientras que el miembro de mayor edad, es decir, la abuela, fue estrangulada. Los cuerpos fueron encontrados el 1 de julio del 2018, temprano en la mañana después de la muerte. La policía ha calificado las muertes como suicidio, sin embargo sigue existiendo mucha incertidumbre a través de este caso, ya que hubo un asesinato para muchos y se está investigando hoy en día un tipo de psicosis compartida, que es un término que se le acuñan a la histeria colectiva. Otro de los suicidios controvertidos por motivos religiosos son los movimientos de la restauración de los 10 mandamientos en el 2000. Más exactamente el 17 de marzo del 2000, 778 miembros del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios murieron en Uganda. La teoría que todos los miembros murieron en un suicidio en masa se cambió a asesinato en masa cuando se descubrieron cuerpos en descomposición en fosas con signos de estrangulamiento y violencia. Mientras que otros tenían heridas de arma blanca. El grupo se había apartado de la Iglesia Católica para enfatizar en el Apocalipsis y las supuestas apariciones marianas. El grupo había sido llamado por un movimiento introspectivo que vestía uniformes a juego y restringía su discurso para evitar decir algo deshonesto o pecaminoso. Esta versión de los hechos ha sido criticada sobre todo por Irving Hexham, principal investigador de este evento, y una fuente de Uganda afirma que incluso hoy en día nadie puede explicar realmente lo que sucedió ahí. Una vez aunado en sectas, en casos de famosos, quisiera también mencionar el bosque de los suicidios en Japón, para el que haré nada más un podcast única y exclusivamente a futuro. Si bien ya explicamos los tipos de casos colectivos altruistas, cómo son sancionados tanto a través de la historia, cómo son vistos a través de los años, quisiera enfocarme más en el ámbito, en el abordaje tanatológico de lo que pasa la familia de un suicida. Pérez Barrero, un gran tanatólogo mexicano, México español para ser exacto, y que también es padre, opina que la ayuda tanatológica debe comenzar en el funeral mismo, permitiendo que todas las manifestaciones de dolor y angustia salgan, e incluso estimular a aquellos familiares que se reprimen o que tratan de mantener un control excesivo de sus emociones. En ese momento se debe brindar más apoyo, como él nos menciona, a quienes estaban afectivamente más vinculados al suicidio. Posteriormente, en los días subsecuentes, se puede trabajar con la familia en establecer diferencias entre las muertes esperadas y las no esperadas, como el suicidio, con la finalidad de que comprendan el devastador que es ese tipo de muertes para los sobrevivientes,
Otro aspecto importante es lo que Pérez Barrero denomina como priorizar por otros familiares que no son los más afectados justamente, es decir, priorizar del más afectado al menos afectado. Pero por determinadas características de personalidad se compartan como si fueran los que más sufren. Este procedimiento no se debe aplicar si no hay una sólida relación con los familiares y un profundo conocimiento de los vínculos entre ellos y en el occiso. Para lograr de esta manera la solidaridad del resto de la familia y se brinde apoyo emocional al doliente priorizado, sin que los otros familiares se sientan minimizados sus sentimientos e incrementar sus actitudes altruistas. En cuanto a la culpabilidad, con frecuencia sienten que los sobrevivientes de un suicida, de un suicida, es posible manejar en dependencia del grado de responsabilidad que sobre su vida pudo tener aquel fallecido. Así, si el suicidio fue realizado por un objeto sin responsabilidad alguna sobre su vida en esos momentos, solo lo tenían parcialmente. El abordaje tanatológico a familiares de un suicida es uno de los más complejos, de hecho. Así como la familia está viviendo un duelo muy complicado, así el terapeuta enfrenta a una familia llena de culpas, de hostilidad y dentro de una estigmatización que parece que no le deja ni siquiera llevar un proceso de duelo normal. En este caso, el psicólogo, o más específicamente el tanatólogo, deberá entonces estar atento al grado de shock y a los recursos inmediatos que están a disposición de la familia. Todo esto con el fin de detectar con qué apoyo emocional cuenta esta, pues hay que tener presente que seguramente hay mucha culpa y responsabilidad por lo ocurrido. Además de que este trágico acontecimiento puede desencadenar pensamientos suicidas en los demás, amenazas y otras conductas afines entre los familiares del occiso. Se debe ayudar a la familia a reconocer que el suicidio estuvo relacionado con una posible enfermedad o un desequilibrio del individuo y no con una falta de ellos, pues está comprobado que los familiares de los suicidas están en peligro de tener un comportamiento similar por diversos mecanismos, entre los cuales la imitación ocupa un importante lugar y muy arriba. Cuando se asesora a supervivientes después de un suicidio es importante recordar que este tipo de muerte, al ser actualmente un tabú social, un motivo de vergüenza y de culpa, es un tema del que la familia se resiste muchas veces a hablar. Tanto los familiares como las personas cercanas están indecisos a la hora de abordar ciertos detalles de la muerte. Por lo tanto, el terapeuta puede intervenir y ayudar a llenar el vacío que produce esa pérdida de comunicación con los demás. Varios tanatólogos nos proponen como una primera etapa los siguientes pasos. Número 1, confrontar con la realidad, la, la culpabilidad hacia uno mismo y hacia los otros. Este procedimiento es el más largo cuando se trata de una muerte por suicidio. La culpa de la familia en el caso que no se produce de una confrontación con la realidad, dando a la persona una sensación de alivio. Si es real, el terapeuta deberá afrontar los sentimientos válidos de la culpa. El caso del superviviente culpe a alguien más, el terapeuta deberá también hacer una confrontación con la realidad que están pasando ambas partes. Otro de los consejos es ayudar a corregir las negaciones y las distorsiones, es decir, las negaciones, no, esto no pasa, esto no pasó en mi familia, esto no pasa en mi familia, yo jamás lo intenté. Y las distorsiones, tratar de irnos por la tangente cuando tenemos un problema real, que es algo que no solo pasa con ese tema tan delicado, que repito, no estamos promoviendo estos pensamientos, solo estamos tratando de dar un enfoque histórico, un enfoque tanatológico.
Otro de los rubros es explorar las fantasías a futuro. Hay que explorar las fantasías que tienen los supervivientes respecto a cómo los afectará la muerte en el futuro mediante la confrontación con la realidad. Si hay una realidad implicada para ellos, se puede explorar de formas y afrontarla. Hay que trabajar el enojo, hay que trabajar el dolor, hay que trabajar la depresión. Cuando la persona ha aceptado que tiene un problema, o con la familia del suicida en este caso, trabajar los mismos aspectos. También se debe confrontar la sensación de abandono con la realidad. El abandono es probablemente una de las sensaciones más devastadoras. Las personas que pierden a un ser querido tras una enfermedad o por muerte natural se sienten abandonadas. Aunque el fallecido no causó ni deseo la muerte, sin embargo, en el caso de muerte por suicidio, la sensación de abandono es muy extrema. Puede haber una parte real en este sentimiento, pero se puede evaluar a nivel de realidad a través del asesoramiento psicológico. El dolor que experimenta la familia tras la muerte de uno de sus miembros se incrementa hasta niveles pues que no son medibles o casi insoportables. Cuando se ha producido por un suicidio, las muertes violentas y en particular el suicidio son los más difíciles de aceptar. La terapia o acompañamiento indicado para sobrellevar a alguien que ha perdido un ser querido como resultado de un suicidio es muy complejo. Debido a que se considera un duelo complicado, es muy difícil de diagnosticar a una persona suicida. Unos aspectos con los que se identifican los sobrevivientes o las familias de los suicidas es la identificación de la pérdida, fomentando la expresión de los sentimientos, informándolos sobre las fases del proceso de duelo, ayudándolo a identificar estrategias de resolución al problema, y encontrando una red de apoyo familiar, identificando también así las modificaciones necesarias al estilo de vida subsecuente después de pasar por este siniestro caso. Dentro de los problemas podemos evaluar qué tanto son capaces de superar esos problemas o situaciones fuertes o dolorosas tanto individual como en familia. ¿Qué grado de estrés se ha manifestado en la superación de estas situaciones? ¿Qué tanto se verbaliza la situación y se acepta? Es decir, todo lo contrario a irnos por la tangente. Si se utilizan estrategias para superarlas y de qué tipo son. Si se recurre a un entorno social, ya sean amigos, personas calificadas que puedan estar disponibles y a su alcance, también puede ser muy buena terapia. Un buen amigo, una buena mano. Lleva un proceso de rehabilitación, de renovación extenuante. Yo creo que en conclusión el suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo hoy en día. Constituye un problema importante a la salud pública. El suicidio y el intento de suicidio son fenómenos complejos que surgen de una manera individualista, de una acción recíproca entre factores biológicos, psicológicos, psiquiátricos, sociales y familiares. La complejidad de causa requiere necesariamente un enfoque multidisciplinario, en el caso de la tanatología, de la prevención que tome en cuenta el contexto cultural, ya que es un tema tabú, como les mencionaba, y se desempeña de una función destacada en el comportamiento suicida. Se dice que hay factores genéticos y familiares que podrán contribuir a aumentar el riesgo de suicidio. Eso no significa que de ninguna manera que la conducta suicida sea inevitable. Para personas con este historial de dañarse a sí mismas. Por otra parte, el suicidio muy pocas veces se da como un acto de resultado de un impulso. Más bien el sufriente está en un estado de ansiedad o depresión muy severa, que entra en un proceso que se acompaña con fantasías o ideaciones suicidas, conducta suicida, antisocial y finalmente con el acto suicida. Los factores de riesgo más identificados son la falta de cariño en el núcleo familiar, el abandono, una
vida familiar, social no gratificante. Intolerancia a la frustración también se da. Es un tipo de autismo, de hecho, la intolerancia a la frustración. Es una fobia también. Todos estos aunados a la pobreza, desempleo, soledad, ausencia de una red de apoyo sólida, en distintos países aumentan altamente las posibilidades de la comisión de un suicidio. Yo creo que por tal motivo es necesario recalcar que la función de la familia es de vital importancia desde el nacimiento hasta la vejez y por ende hasta el momento de la muerte. Ninguna red de apoyo será tan sólida como un grupo familiar bien consolidado. Es por ello que cuando una persona se suicida, quienes más sufren son sus familiares, aunque la relación no haya sido tan buena, tan estrecha o tan afable. Aunque haya sido distanciamiento, todas las consecuencias de ese suicidio van a repercutir directamente en los miembros de toda la familia, directa e indirectamente. Pienso que el trabajo de los tanatólogos, psicólogos y psiquiatras puede ser también abarcar la prevención del suicidio. Desgraciadamente es una información poco difundida en los medios y es por eso que me di a la tarea de hacer este podcast. Y yo creo que también tanto los programas de prevención social como las instituciones o centros de ayuda para los sufrientes de este tipo de trastornos y son como, no hacen como que ese hincapié en la prevención del suicidio. No es una tarea únicamente de las instituciones, sino de la sociedad en general. Es sobre todo tarea de los padres y del entorno familiar. Recordemos que hay pautas, hay generaciones, lo que se repiten y el suicidio no es la excepción, sino quienes quieren vivir la culpa, la vergüenza y el miedo. Entonces debemos fortalecer los lazos familiares y estimular las relaciones sanas entre los miembros de nuestra familia. Afortunadamente el trabajo de los tanatólogos empieza a ser reconocido, aunque todavía falta mucho y camino por recorrer. Porque recordemos que si bien es una ciencia, también es una ciencia que no solo se enfoca en la ciencia aplicada, cualitativa y cuantitativa, sino que también tiene su parte espiritual que a continuación hablaremos. Pablo Berrán, este gran tanatólogo, también nos menciona su parte católica, la parte que tenemos que trabajar del alma. ¿Qué le pasa a esas almas que se suicidan? Él nos da varios casos que son muy típicos tanto entre poltergeist como entre fantasmas que nosotros podemos ver en nuestras vidas. El más claro de ellos es que lo que pasa con el alma es que se queda penando aquí. Es decir, no está ni en este mundo ni en el inframundo como nosotros lo conocemos. Se queda en esa especie de nirvana donde también está penando. Imagínense el dolor, el sufrimiento porque se dice que el alma también siente de maneras más grandes que el cuerpo humano. Entonces el alma sufre al estar penando, al ver a su familia, al ver los problemas, al ver lo que ocasionaron, a su familia. Se dice muchas veces, se dice el cuento que muchas veces los suicidas se quedan y están viendo el funeral, ven cómo entierran su cuerpo y sin embargo ellos no terminan alcanzando su elevación espiritual. Por ende el alma se queda aquí sufriendo, penando. Hay otros casos que les voy a poner más adelante en un bonus, donde el cuerpo y el alma se quedan en un bucle, es decir, en un ciclo infinito del último día de vida del sujeto, lo cual también tendría que ser aberrante porque no se sabe cuánto tiempo se pasa el alma penando. Hay quienes dicen que se queda en ese bucle hasta que se cumple la muerte de edad biológica, es decir, lo que tenías que vivir normalmente en las líneas de la vida. Es aterrador pensar en esos. Pensar que te vas a quedar aquí, viviendo una y otra vez por años. En el mundo espiritual pueden ser siglos incluso.
Yo invito a todos los que escuchan este podcast que que conocen algún familiar que sostiene este tipo de pensamientos, pues acudan a las líneas de la vida. Están en todos los países de Latinoamérica, en México, Venezuela, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos. Hay muchos centros de apoyo, no están solos, siempre hay opciones. Recordemos que hacemos mucho daño, se hace mucho daño a la familia también. Entonces, pues ayudemos promoviendo esta información. Yo los invito a que compartan este podcast, que se suscriban si les gusta, obviamente, porque hoy hice una pequeña excepción, no tan misteriosa como en los otros temas que he subido, pero sí es la parte del alma, ¿no? Sobre todo es algo que hay muy poca información tanatológica, espiritual. Pero a final de cuentas el catolicismo, el cristianismo, el islam, el hinduismo cataloga como una enfermedad del alma el suicidio, ya que es agredirnos a nosotros mismos. Recordemos que la vida es el mayor regalo que nos ha dado Dios. Ya para terminar voy a mencionar algunos datos que nos arroja el INEGI del año pasado, donde nos dice que 6 de cada 10 mexicanos, 6 de cada 100 mexicanos se suicidan. En 2021, alrededor de 8.447 suicidios consumados, más de 1.024 que el último censo, aumentaron. La ocurrencia más alta fue entre jóvenes de entre 18 y 35 años de sexo masculino. Es que si nos vamos a estadísticas, el hombre es más probable por estadística a ser víctima de suicidio más que una mujer. Chihuahua en México fue el estado con mayor cantidad de suicidios, mientras que Guerrero reporta la más baja. Obviamente esto no es equitativo, obviamente, ¿no? Porque muchas veces no se hace el mismo trabajo en un estado o en otro, no se lleva un censo. Y si nos vamos a Latinoamérica, 25 de cada 125 latinos se suicidan. De esos 25, 20 son hombres. El país con más suicidios, sacando un porcentaje neutral, es decir, no contando que en un país de Latinoamérica hay más habitantes que en otro, el país con más suicidios, pues desgraciadamente hoy en día es Argentina. Esto se debe a la creciente inflación, deudas, al mal sociológico que ellos traen. El segundo país de Latinoamérica con más suicidios, pues obviamente es México. Mientras que el país con menos suicidios es Uruguay. No me sorprende, ya que, entre comillas, tienen una vida estable. Ya para terminar este episodio 55 de Señales Misteriosas, quiero agradecer el tiempo que se tomaron por escuchar todo el episodio. Me ayudan mucho compartiendo el podcast. También quiero mencionarles que ya tengo mi Patreon para quien quiera hacer una donación. El que haga una donación, pues le voy a dar prioridad en los temas que quiere escuchar, ya que yo investigo, como ustedes se pueden dar cuenta, muy bien los temas antes de abordarlos, desde el enfoque científico hasta el enfoque paranormal, espiritual. Pueden mandarme sus historias también a mi Instagram, estoy como rocking_albiol. Al Facebook estoy como Jairo Morales, o al Facebook de la radio de la Onda Radio Sinapecuaro. Recordemos que Señales Misteriosas es una producción de la Onda Radio. Yo me despido, no sin antes invitarlos también a que escuchen otras producciones de la Onda Radio, como son Los Chavorrucos y Las Cariñosas, unos podcasts muy originales, con mucho contenido también ya, y donde más específicamente son muy graciosos esos camaradas. Si quieren pasarse un rato de risas, quieren despejarse un rato, pues los invito a que escuchen estos. Así que no se les olvide, dejen su like. Esto fue el episodio número 56 de Señales Misteriosas.